Buenas noches a todos y muchas gracias por estar en esta charla. La charla previa al concierto. Tenemos la oportunidad de hablar esta noche con el maestro Joseph Young. Es el director que esta semana ha trabajado con la Orquesta Sinfónica, es director asistente de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, director de la Orquesta Sinfónica de la Juventud en Atlanta también. Y es, bueno, todo el mundo lo reconoce como uno de los compositores más destacados de su generación. Thank you very much for being here. Voy a hacer la traducción, cualquier pregunta o comentario lo podemos hacer. Y bueno, voy a comenzar presentándonos el programa. Es un programa que lleva por título Tango Insólito. La danza va a recorrer de alguna manera todo el programa transversalmente, incluso hasta la última pieza, aunque no parece de entrada que así fuera. La primera parte es un extracto del ballet de Bolt, El Tornillo, de Dmitri Shostakovich. Sigue después el gran tango de un músico uruguayo, en realidad argentino, pero bueno, sí en Uruguay, Julio Pardo, y después el intermedio, la Sinfonía número 7 de Beethoven. Y para comenzar, well, thank you, and we can talk maybe a little bit about the first piece. We listen to Shostakovich often here, but not this kind of music, so maybe we can talk about it. Le estoy preguntando la primera obra de Shostakovich, hemos oído últimamente las sinfonías, pero este es un extracto de una suite de un ballet y es música especial y particular. Well, Bronsky, buenas noches. Shostakovich wrote this in the 1930s, early 1930s, and you can point out that Shostakovich was still bright-eyed and bushy-tailed at this time. I think that's first important to realize. Shostakovich escribió esta obra en la década de los años 30 del siglo XX, y es importante destacar que era joven, todavía admirado por... bueno, era joven y en ese sentido tenía una mirada fresca, pero también estaba admirado, supongo, por el momento histórico about socialism. So this was a brand new world, a Soviet world for him, and he was really reveling and loving the new artistic freedom that they were having. Era un nuevo mundo, era el inicio de la Unión Soviética y se sentía la libertad artística en la nueva República Soviética. And to put some of this in perspective, this was written in 1931. Shostakovich's Fifth Symphony was 1935. His Seventh Symphony, the Leningrad Symphony, which he really started to turn a new leaf in his music, was 1939, and Shostakovich 10, which is a big piece about the Soviet regime, is 1953. Okay. Para ponerlo en perspectiva, esto lo escribió en 1930, su sinfonía, the first one you said, the fifth, fue escrita más o menos en 1935, la décima se escribió por ahí en 1939. And so, to put that into perspective, this is a different Shostakovich than we are used to. This is actually a ballet written in 3 acts, and it's actually a lot of fun, but there is the Soviet regime ideas behind it. Okay. Esta es una música diferente, también en el sentido, las sinfonías por la época, por el tiempo, es diferente a las sinfonías que conocemos, pero también porque es una música llena de humor, en la que atrás de todo están las ideas políticas del régimen soviético que estaban diciendo. So the basic idea behind the ballet is former employers want to get back at their bosses for being drunk. La historia que hay en el ballet es los trabajadores de una fábrica quieren regresar a trabajar con sus empleadores antiguos porque tenían la posibilidad de estar bebiendo con ellos. And we're playing 2 movements from this ballet. The first dance movement we're going to play is the polka, and it has squeaky piccolos and groveling
bassoons, and the idea is to play a character, almost like a Donald Duck cartoon. Okay. Bueno, los adjetivos que usó no todos, no me sé la traducción de todos, pero se presentan los personajes en la primera, de la suite se van a extraer dos partes nada más. La primera es la polka, y la polka presenta un personaje musicalmente con los pícolos, squeaky, what is that? Chillón, ¿no? Chillón, gracias. Los pícolos chillones son muy agudos. Y el bassoon, el fagot que normalmente hace el carácter de personaje, el dog, Dark grandfather. pesado, como un abuelo. Entonces el fagot hace esta parte del personaje. Sí, nos recuerda claramente, o nos remite a un personaje de caricaturas que podría ser el patador. So the idea is in this movement that they are trying to get revenge from their bosses, and you can imagine everyone running around like in cartoons. And one part of the movement, one of the bosses gets his finger cut in one of the machineries from the job, and at the end, if you hear the whole orchestra just playing fast notes, it's him running off, basically crying and hurt. Okay. It's prominent. It's fun. Okay. Bueno, entonces esta semejanza con una caricatura la podemos encontrar también en la orquestación. Aparecen estos personajes que podemos imaginarlos corriendo. En la historia, uno de los trabajadores, de los empleadores, se corta un dedo en una de las máquinas, y al final de este movimiento, o de este extracto de la suite, se oye la orquestación hace este sonido del hombre corriendo, llorando, porque está lastimado. And the last movement that we'll play from the ballet suite is the tango. And basically, this movement is unrestricted dance party. Muy bien. Sigue un tango. Un tango es el segundo extracto, y bueno, es una danza sin ninguna restricción. Vamos a ver. I think it starts with a sexy tango, and then all of a sudden you'll hear almost a gallop from the trumpet in the back, and into this big party. Al principio empieza un tango sexy, como es el tango, pero después oímos a partir de la entrada de las trompetas una especie de galope. It's the dance of the camerats, the fellows, all the workers. Right. And their friends, because they're dancing tangos with someone, actually. Okay. Es la danza entre los trabajadores, están bailando tango, hay mujeres también. Muy bien. That's about the waltz from Shostakovich. Bueno, esto es la parte de la primera obra, y después sigue otro tango, el gran tango de Julio Pardo, un autor uruguayo. Sus padres eran argentinos, él creció en Argentina hasta que en algún momento no pudo regresar más, porque era el momento en el que el régimen se endureció. Y él estuvo en París mientras todos los conflictos que pasaron en Argentina con los desaparecidos. Esta obra se estrenó en París y la escribió comisionada por una fagotista muy famosa. Es un tango para fagot y pequeña orquesta. Es el introduction about the history. Le voy a preguntar musicalmente cuál es, pues que nos hable un poco de la estructura de esta obra. Now talking about the music of this tango. We talked a few days ago about the rhythms and your personal approach to that. Él y yo hablamos hace unos días en una entrevista de los ritmos, y él tiene una cercanía especial con los ritmos bailables. It's a new dance for me.
it goes through 3 movements of different types of feel of the tango. And the first movement is pretty straightforward, but the last movement is a little tricky because it's almost, you don't want to step on each other's feet when dancing, and sometimes we can. So it became a little tricky to develop those, the feel of the rhythms of the last movement. Okay. Bueno, son de alguna manera es música nueva para él, pero el primer movimiento sigues adelante, avanzas sin problema. El último es mucho más complicado, es esta sensación de no querer pisar los pies de tu compañero, que en el tango es muy difícil, muy complicado y hay que tener ese cuidado. Okay. And it was great working with Wendy from, she plays in the Mexico City National Orchestra. And she really captures the dance feel in this piece. Y bueno, ha sido un placer para él trabajar con la maestra Wendy Holloway, que es la fagotista que hace la parte solista. Wendy Holloway es una fagotista estadounidense también, formada en Boston y que desde 1982 vive en México. Es la fagotista principal de la Sinfónica Nacional. Pero además, I'm going to talk about her personal work. Además de este trabajo que ella realiza con la Orquesta Sinfónica, es una fagotista que se ha preocupado mucho por ampliar el repertorio para el fagot. Continuamente hace obras de encargo y las estrena y tiene varias grabaciones, así es que el repertorio del fagot se ha visto enriquecido gracias a ella. Tiene un trabajo muy importante de música de cámara, se desempeña con un trío de trioneos y el quinteto de vientos de la Ciudad de México y van a disfrutar mucho de su trabajo porque es, bueno, es una fagotista de primer nivel. And then we go to the 7th Symphony, la séptima de Beethoven. Y bueno, yo dije que la danza estaba atravesando por entero el programa. The dance was crossing all the way this program. Maybe you can explain this. When Beethoven wrote, well, first of all, more important than anything in Beethoven music is rhythm. Lo más importante en la música de Beethoven es el ritmo. If you think of the Fifth Symphony, ba 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 ba, it's not about a melody. It's about a rhythm, a repeated rhythm. Cuando escuchamos la entrada de la Quinta Sinfonía, no es una melodía lo que está planteando, es ritmo realmente. And I think from all the symphonies that Beethoven has written, this is the most minimalistic. It's more, if you think of composers of Philip Glass and John Adams, who are minimalist, you can already hear how this symphony actually kind of helped create who they are. Okay. Él considera que Beethoven es verdaderamente un minimalista. Bueno, esta sinfonía es una sinfonía en la que él tiene un trabajo como de minimalista. La corriente de música minimalista en Estados Unidos tiene representantes como Philip Glass o John Adams, y en la música de estas personas podemos encontrar la influencia de Beethoven. But Beethoven understood that rhythm needed to move music forward, and that's what this whole symphony does. The first movement is all about one rhythm and how many different ways and how many different people can play it. Bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum. Sometimes he likes it long, sometimes he likes it short. La música de Beethoven entendía que la música tenía que avanzar, tener este desarrollo, ir avanzando. Y esta sinfonía básicamente se trata de este ritmo primigenio que acaba de cantar él. Exacto. ¿De cuántas maneras se puede recrear? Lo pueden hacer rápido, corto, y cuántas de los músicos lo están reproduciendo. And throughout the symphony, he takes these ideas of rhythms and tries to treat them with different instruments. So he does that in the first movement, and then he takes a totally different rhythm in the second movement. And this is the movement that, when it was premiered, the whole audience erupted in applause and wanted to hear it again.
Bueno, en el primer movimiento tenemos esto del ritmo y en el segundo hay otro ritmo diferente y ese tipo de movimiento que causa emoción. Cuando Beethoven lo presentó, la gente en ese momento quería que lo volvieran a tocar. And when I usually hear or conduct this, it's hard because a lot of people, a lot of conductors, a lot of orchestras play this movement too slow. Normalmente es muy frecuente escuchar a muchos directores y orquestas que suelen tocar este movimiento, en su opinión, demasiado lento. It's labeled allegretto, and it's one of his it's its second movement, and when you think of symphonies and their second movement, it's usually the slow movement. But this movement actually is more of a walking movement. Está indicado como un allegretto y en las sinfonías en general el segundo movimiento suele ser un movimiento lento, pero este es un allegretto y el ritmo es más parecido como a una caminata, como a estar caminando. And when he writes this rhythm, bum, 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 the idea is each measure rolls along to the next one. And you can just imagine someone taking a stroll and listening to the woodwinds play their melodies as the strings play this strolling rhythm. Casual walk. Okay. Bueno, el ritmo de este segundo movimiento va cayendo casi un ritmo, un sonido va pidiendo que llegue el otro, es como una caminata, como cuando uno va andando. Los instrumentos de aliento y las cuerdas hacen ese movimiento como de paso. And I think the third is his scherzo, his playful scherzo movement, and it's actually one of his fastest scherzos he's ever written. And the whole idea is you can imagine almost a peasant's dance. El scherzo, que es el tercer movimiento, es seguramente el movimiento más rápido que él ha escrito en algunas de sus sinfonías y casi podemos sentir como una danza campesina. And I think the last movement, just like the tango, it feels like a party. It feels like a huge dance hall that is filled with everyone having a good time. And I have to say that Richard Wagner, who, when he heard this, he said, this is the apotheosis, this is the idea of dance in a symphony. El cuarto movimiento y el último es igual que el tango que escuchábamos de Shostakovich, es una fiesta, es una danza y casi podemos imaginar una sala de baile llena de gente. Richard Wagner decía que este cuarto movimiento era la apoteosis de la danza y es como exactamente una enorme fiesta. Bueno, esa es la música. Thank you very much. Esa es la música de esta noche. Y si ustedes tienen alguna pregunta o algo que comentar con el maestro, maybe they have questions. Okay. ¿Alguien quiere comentar? ¿No? Es una buena oportunidad, pero están tímidos. Es una buena oportunidad siempre de poder hablar con la gente que está haciendo música. Well, I will ask you something about your experience this week here in Guanajuato. ¿Es su primera vez en México, creo? ¿Su primera vez en Guanajuato? I think it's a beautiful city. I got a chance to experience, walk around the city a little bit and stroll around the city with Beethoven. And it's great to be here. The orchestra it was so great to work with because they want to encourage. You have such a great gem here that they want to present everyone here something different and exciting, and I think that's Bueno, le gusta mucho la ciudad, desde luego pasó tiempo caminando por la ciudad, pero su experiencia con la orquesta también ha sido muy buena. La orquesta tiene muchas ganas de hacer música y es un privilegio pues tener una orquesta que quiere entregar algo nuevo, algo emocionante, y eso es lo que vamos a hacer.
Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.